Cuando hablamos de conocer al Mesías, nos referimos a la forma correcta de saber su identidad, de darnos cuenta de que Él es el único Hijo de Dios, que Él es divino. Y cuando nosotros entendemos correctamente esa identidad y la tomamos para nosotros, nos vamos a dar cuenta que estamos posicionados en la voluntad de Dios y nos vamos a dar cuenta quién es Jesús de Nazaret. Nos vamos a dar cuenta que tener una relación con Él es lo más glorioso que podemos hacer. Una decisión que verdaderamente nos va a llevar al reino eterno con Él. Y en esta hora, hermana Aura, en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, les trae la lectura bíblica para este día, en nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo, iniciando hoy con el capítulo 17, en donde vamos a hablar de un tema muy importante acerca de lo que es la identidad precisamente del Mesías. Vamos a hablar de la transfiguración, vamos a hablar que el significado de esta transfiguración tiene que ver con una revelación de la identidad del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por tal razón, debemos de prestar mucha atención a lo que vamos a estudiar y si son diligentes pueden tomar su Biblia y una libreta de notas para que puedan escribir o anotar lo que consideren ustedes que les va a ayudar a un mejor entendimiento de la palabra. Así que vamos inmediatamente, capítulo 17 de Mateo, con la transfiguración del Señor Jesús. Dice el versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. A 3. Él tomó a 3 de sus discípulos. Tenemos ahí a Jacob, que también es, ¿verdad? Jacobo, llamado también, ¿verdad? Santiago, en griego y en hebreo es Jacob. Así que se llevó a Pedro, se llevó a Juan. 3. ¿Por qué 3? El número 3 nos indica revelación. Y nos habla que el Señor va acá a darnos una revelación, la cual va a estar, imagínense que es solamente por 2 o por 3 testigos según la Torá, ¿verdad? Nos damos cuenta que cuando estos 3 o 2 que se pongan ahí como testigos están dando la confirmación de un hecho que es verídico, de un hecho que es real. Por tal razón, acá nos está diciendo que lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a ver en esta transfiguración es un hecho verídico, porque hay 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan. A ellos 3 se llevó el Señor al monte, a un monte alto. Muchos especulan diciendo que es el monte Tabor, ¿verdad? Pero el hecho de que hay un monasterio en ese monte Tabor no quiere decir que esto haya ocurrido en ese lugar. No podemos especular con eso. Muchas personas dicen que es el monte Tabor, pero no dice la Biblia eso. Se está refiriendo a un monte alto. Una montaña sabemos que bíblicamente es autoridad. Por lo tanto, estamos viendo que esa es la autoridad del Mesías que va a ser acá manifestada, revelada ante Pedro, Jacobo y Juan. Y nos dice que 6 días después. Sabemos que los números en la Biblia son muy importantes. El número 6, ¿verdad? Es relacionado con la gracia de Dios. Lo que nos está indicando es que solo como resultado de la gracia de Dios es que podremos nosotros llegar a un entendimiento adecuado de la identidad del Mesías. Solo con esa gracia. Por eso dice que 6 días después. No dice ni fue el 6º día, ni fue antes del 6º día, sino que después. No se sabe cuántos días más, pero en el Evangelio de Lucas, bendito sea Dios, precisamente en el capítulo 9, versículo 28, podemos encontrar que Lucas dice 8 días después, al 8º día. Y el 8º día pues está, ¿verdad? Un poquito más adelante del 6º día. Así que este capítulo de Lucas también nos indica esto. Vemos el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjense qué interesante, transformado o transfigurado. Esta palabra es muy importante, es una palabra griega de donde se obtiene el término de, fíjense, metamorfosis. Y la metamorfosis ya sabemos que significa un cambio. Pero fíjense que este cambio maravilloso no lo realizó el Señor Jesucristo por sí mismo, sino que ese cambio se lo dio Dios el Padre. Bendito sea el Señor. Fue un cambio que Dios dio con un propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de revelar la identidad de su único Hijo. Fíjense qué interesante. Entonces, nosotros tenemos que conocer esa verdad, esa revelación, aceptarla. ¿Para qué? Para que verdaderamente también nosotros haya un cambio. Necesitamos un cambio, aleluya. Por tal razón, vemos esta revelación, esta transfiguración, esto que el Señor se haya transfigurado en frente de 3 testigos. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que den testimonio de que este hecho es real. Las vestiduras del Señor Jesucristo, cuando nosotros hablamos de vestiduras, estamos hablando de las obras. La Biblia se refiere a eso, a las vestiduras como las obras. Y dice que sus vestidos eran, ¿verdad? Se hicieron blancos como la luz, lo que nos indica que las obras del Señor son santas. Son santas, son puras. Fíjense qué interesante. Esto nos da la revelación de su identidad. Sobre todo cuando habla de su rostro, también habla de su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él era Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Algo importante que debemos de mantener siempre presente y no olvidarlo. Entonces, todo esto nos está hablando acá en el versículo 2 de lo que es el Mesías. ¿Quién es? Y Él es el unigénito Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es que si vamos a recibir la salvación, si vamos a ser empoderados por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Mesías, entonces nosotros debemos conocer la verdad. Recuérdense, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces debemos conocer esa verdad porque es un requisito tener, fíjense, un entendimiento bíblico y correcto sobre la identidad del Mesías, de nuestro Jesús de Nazaret. De modo que con esta verdad venga la unción para llevar a cabo la voluntad de Dios. Si nosotros verdaderamente no tenemos el correcto entendimiento acerca de la identidad del Señor Jesucristo, no hemos sido salvos. No podemos esperar tener poder tener autoridad por parte del Espíritu Santo, porque no va a estar dentro de nosotros el Espíritu Santo. Primero, para ser salvos tenemos que conocer esa identidad correctamente, que Él es el único Hijo de Dios. Amén. Bendito Dios. Versículo 3 nos dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Es muy importante a este texto brindarle un contexto judío. ¿Por qué? A la escritura es muy importante brindarle esos contextos judíos porque mucha gente al leer este pasaje se preguntan por qué razón aparecen Moisés y Elías acá con el Señor y empiezan a especular respuestas. Pero la respuesta es una sola y es esta. Está hablando de Moisés. Cuando se refiere a Moisés está hablando de la ley, de la Torá, y cuando habla de Elías se está refiriendo a los profetas. ¿Qué les parece? Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hablamos de la ley y los profetas. Y cuando hablamos de la ley y hablamos de los profetas, única y sencillamente estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Esa es la única respuesta revelada acá acerca de por qué se aparece Moisés y por qué Elías también. Entonces, con la presencia de Moisés y Elías en este pasaje, lo que vemos muy claramente es que la palabra de Dios revela la identidad del Mesías. Es toda la enseñanza que nos quiere dar en este pasaje. Y en el versículo 4 nos dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, vemos que siempre Pedro se viene metiendo en problemas. Aquí está, fíjense que en el original esto que le está diciendo está en forma de pregunta. Lo que Pedro dice al Mesías en el original está en forma de pregunta. Dice, miren, ¿está bien que nosotros estemos aquí? ¿Quiere que hagamos 3 enramadas? Fíjense que Pedro está cuestionando al Señor. Entonces, nosotros nos damos cuenta
que el Señor fue quien los llevó a ellos allí. Nuevamente Pedro le dice Señor de una forma bastante casual y ligera. Y le dice, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Está bien que nosotros estemos aquí. Pedro, siempre Pedro. Entonces, fíjense que si nosotros verdaderamente conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, si lo reconocemos, tenemos que estar sometidos a Él. Tenemos que estar sometidos y acordados con Él en todo lo que Él dice. ¿Cómo? A través de su palabra. Tenemos que estar de acuerdo en su palabra. Amén. Nosotros no debemos decirle al Señor Jesucristo qué es lo que Él debe hacer, como Pedro lo está haciendo acá. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es su voluntad a través de su palabra. Seguir todos los lineamientos que nos ha dado. Entonces, nosotros nos podemos también, viendo la actitud de Pedro, también nos identificamos con él, porque muchas veces nosotros, en lugar de callar y esperar, ¿verdad?, en el Señor, esperar escuchar al Espíritu Santo, lo que hacemos es hablar apresuradamente. Y cuando hablamos apresuradamente, nos metemos en problemas. Por eso es mejor esperar. Amén. Entonces, acá nos damos cuenta que Pedro se metió en un problema. Estos 3 personajes acá, ¿verdad? Del mismo modo, tanto Elías como Moisés y Jesús, Pedro los está poniendo a un mismo nivel. Por eso se está metiendo en un problema. Porque al Señor Jesucristo no lo podemos poner al mismo nivel de Moisés y Elías. Sí, fueron grandes hombres y muy usados por el Señor. Pero Jesús, el Mesías, es el unigénito Hijo de Dios. Y Él es toda autoridad. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Él es Dios. Dios con nosotros. Aleluya. Entonces, todo este pasaje sobre la transfiguración proclama a gran voz sobre la divinidad del Mesías. Él es divino. Él es santo. Y fíjense que en el versículo 5 nos dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjense qué importante. La nube brillante sobre, ¿verdad?, se les puso sobre encima a ellos, si lo podemos hablar de una manera así. Y esa luz, esa voz que se escuchó, nada más y nada menos es la voz del Padre, hablando acerca de su Hijo. Fíjense que acá vemos una vez más cómo se repite lo mismo que sucedió en el Jordán cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor Jesucristo. Se abrió el cielo, se escuchó la voz del Padre, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, acá es donde vemos la Trinidad de Dios, la divinidad de Dios. Muchos no quieren aceptar la Trinidad. ¿Por qué? Porque quieren ver allí escrita, quieren que la palabra Trinidad, así, literal, aparezca en la Biblia para poder creer en la Trinidad de Dios. Pero no hay necesidad de hacerlo cuando verdaderamente tenemos el discernimiento y el entendimiento correcto de lo que es la identidad del Señor Jesucristo. No tenemos necesidad nosotros de esperar a leer la Trinidad de Dios en la palabra. La palabra lo está diciendo todo claramente. Entonces vemos que el Señor dice oír, escuchar. Pero esta palabra escuchar es con el propósito de obedecer. Por tal razón, si nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos que obedecerle. Amén. Bendito Dios. Entonces nosotros vemos que no es a Moisés ni es a Elías a quien el Señor está diciendo a ellos escuchen. Él está diciendo a mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él escuchad. Es al Señor Jesucristo que tenemos que escuchar. Aunque sí, lógicamente, Moisés y Elías fueron grandes hombres de Dios, muy usados. Pero nos damos cuenta que a quien tenemos que escuchar es al unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ya sabemos y conocemos el liderazgo de Moisés. Ya sabemos qué clase de profeta fue Elías. Aleluya. Entonces, nos damos cuenta que acá es muy importante denotar todo esto. ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo es obligatorio escuchar. Porque el Señor nos está diciendo, el Padre, a Él escuchar. Escuchar para obedecer su voz.
El verso 6 y 7 nos dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ellos tuvieron gran miedo de lo que estaban presenciando en ese momento. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Pero cuando Él les dice levantaos es porque ellos no pudieron levantarse por sí mismos, porque ellos estaban hasta temblando quizá de miedo de lo que estaban viendo. Aleluya. El Señor Jesucristo tuvo que acercarse a ellos y levantarlos. Él los levantó porque ellos estaban bien desconcertados, tan abrumados por haber escuchado la voz del Dios Padre. Entonces, ese poder, ese evento glorioso, ¿verdad? Que a ellos los turbó, les dio miedo. El Señor Jesucristo tuvo que levantarlos. Gloria a Dios. Verso 8 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Fíjense, todo esto muestra la divinidad del Mesías. La transfiguración tenía el propósito de mostrar su identidad. El Señor Jesucristo sabía que eso iba a pasar. Por eso se llevó a 3 testigos, para que ellos dieran y dieran testimonio de que este hecho es real. Era real. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros negamos la divinidad de Cristo, si no lo vemos como el unigénito Hijo de Dios, no vamos a entrar al reino de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces van a decir muchos y aquí se van a alardar, ¿verdad? Aquellos que son unicitarios, que solo creen en Jesús, son solo Jesús. No, tienen que creer en la divinidad de Él. Sí, tenemos a Dios con nosotros, que es Emmanuel, a Jesús, pero está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son 3 personas en una sola, tal y como nosotros, ¿verdad? Podemos poner un ejemplo así. Nosotros somos un cuerpo, pero en nuestro cuerpo habitan 3 con esto, ¿verdad? Está el cuerpo, está el alma y está el espíritu. Fíjense, entonces no podemos hablar más claro de la Trinidad también, en que nosotros físicamente vivimos, cuerpo, alma y espíritu, pero la gente, ¿verdad? Muchos no creen en esto. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Pablo dice que Dios era 100%, era totalmente hombre y totalmente Dios. Y no es que Él lucía como hombre, ¿verdad? Lo que pasa es que Él es un hecho que lo hace único y nosotros no somos capaces de entenderlo. No tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque nuestra mente no logran concebir este hecho único de la divinidad de Dios. Por lo tanto, Él es el único Salvador. Nadie es más grande que Yeshua porque Él es Dios. Amén. Y Dios con nosotros. ¿Y cómo con nosotros? Esa palabra con es una palabra de reino. Porque recuerden, se habla de Emmanuel, Dios con solo esa intersección ahí, esa unión, ¿verdad? Lo está dando, que Él está con nosotros. Es muy importante. Entonces en el versículo 9 dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Fíjense qué interesante. Entonces fue una visión. Eso fue lo que ellos vieron. Los discípulos tuvieron una visión de confirmación de quién es Él, o sea, de la identidad. Cuando Él se convirtió, se dieron cuenta que Él es verdaderamente el unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Nos damos cuenta entonces que el Señor Jesucristo, su identidad, Él es, ¿verdad?, desde el pasado eterno hasta el futuro eterno. O sea, el Señor Jesucristo ha existido desde siempre. Desde la creación, cuando se estaba haciendo la creación del mundo, era el Señor Jesucristo que estaba haciéndolo todo. Fíjense qué interesante. Mucha gente dice que no, que el nacimiento del Señor Jesucristo nomás fue cuando vino acá. No, Él ha sido siempre. Desde el pasado eterno hasta el futuro eterno, Él es Dios. Gloria sea a su nombre. Entonces, si nosotros negamos la Trinidad de Dios, negamos la divinidad del Mesías. Y no hemos creído ni conocemos al Salvador bíblico. O sea, aquellos que niegan la Trinidad de Dios no son salvos. Están equivocados y necesitan un arrepentimiento, necesitan pedirle perdón a Dios por dudar de su divinidad. Es necesario que confiesen verdaderamente lo que esto significa y aprender correctamente la identidad del Mesías. Gloria a Dios. Verso 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aleluya. Fíjense que ellos están, ¿verdad?, preguntando esto por el pasaje profético que encontramos en Malaquías explícitamente ahí en el capítulo 4, el verso 5, cuando él dice, veré aquí yo envío
al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué está hablando acá? Los escribas, porque ellos serán los expertos en las escrituras, ¿sí? Porque los discípulos le están diciendo, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Bueno, porque los escribas eran, ¿verdad?, los que se transcribían las escrituras, y no solo eso, sino que ellos dictaban las leyes. Ellos dictaban las leyes de la manera en la que las escrituras deberían de ser copiadas. Y ellos ordenaban hacerlo mandando a escribir más grandes o más pequeñas las cosas, con espacios especiales, ¿verdad? Buscando la manera de que las personas recordaran que en esa interpretación hay algo particular en este grupo llamado los escribas. O sea, ellos querían, ¿verdad?, hacerse de alto rango, que sean admirables por los hombres por esta razón. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Versículos 11 y 12 dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, repitiendo lo que dice Malaquías 4:5. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Fíjense, Elías tenía dos propósitos. ¿Cuál era? Ser el precursor, ¿verdad?, el que prepara el camino. Entonces, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, no en el rapto, sino que en la segunda venida, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Malaquías 4:6 dice que Él hará volver los corazones de los padres a sus hijos y los corazones de los hijos a sus padres. Habrá unidad alrededor del Mesías. Nos damos cuenta entonces que el Señor Jesucristo está hablando sobre cómo Elías, pero en este caso Él está hablando de Juan el Bautista, porque recordemos que Él vino con el espíritu de Elías, según nos dice Lucas 1:17. Él llamó al pueblo al arrepentimiento, habló la verdad, se levantó por la verdad de los mandamientos de Dios y fue ejecutado por hablar la verdad. Sí, entonces el Señor Jesucristo dice que del mismo modo que Juan, es porque Él también va a padecer lo mismo. Fíjense que Él. Entonces, yo soy aquel a quien Elías precedió. Les está diciendo acá. Fíjense qué interesante. Es importante porque el Señor Jesucristo lleva el mismo mensaje que llevaba Juan el Bautista, llamándolos al arrepentimiento, proclamando la verdad, y por eso fue que lo ejecutaron. Y del mismo modo, el Señor Jesucristo está diciendo, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, les está hablando claramente que así como Juan, por hablar la verdad, proclamar la verdad, fue ejecutado lo mismo, ¿verdad? Solo que en este caso él está poniendo su vida voluntariamente, porque a él nadie le quitó la vida. A él no lo mataron. Él se entregó. Algo que debemos de tener presente siempre. Entonces, en el versículo 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, con esta referencia de Juan el Bautista, nosotros, ¿verdad?, no solo nosotros aprendemos que es solo cuando entendemos la identidad de Cristo, que Él es el único Hijo de Dios, que Él es divino, que Él es el Salvador, que vino a darnos redención eterna para los que creemos en Él, lógicamente. Amén. Tenemos que creer en Él. Es ese medio llamado fe. Bendito sea el Señor, que se genera, ¿verdad?, el arrepentimiento. Solamente con la fe podemos nosotros ser regenerados. Si nos arrepentimos, entonces Dios nos permite que nosotros podamos dar el fruto que verdaderamente agrada a Dios. ¿Qué les parece esto? Entonces, debemos de conocer correctamente la identidad de Cristo, y por esa razón acá, en los versículos que acabamos de leer acerca de la transfiguración, Él llevando 3 testigos, nos está declarando su identidad, que Él es el único Hijo de Dios. Aleluya. Y que si le aparecen Moisés y Elías, está hablándonos realmente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca de las Sagradas Escrituras, dándonos a conocer la ley y los profetas. Amén. De eso habla las Sagradas Escrituras. Así que
Pongámonos en cuenta que nosotros tenemos que reconocer al Mesías, su identidad, correctamente, para que podamos ser salvos, aceptarlo a Él y podamos nosotros tener un cambio que dé frutos que le agraden al Señor. Así que si tú todavía estás pensando, si tú todavía estás esperando encontrar la palabra Trinidad en la Biblia para reconocer la identidad del Señor Jesucristo, vas a estar perdido siempre. Mejor atiende el llamado que el Señor te está haciendo a través de este evangelio que proclamamos no solo acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, sino que en los demás siervos y siervas que están pregonando este evangelio a todo el mundo. Te invito, ven al Señor Jesús. Conoce su identidad correctamente, acéptalo y permite que el Espíritu Santo te empodere para que des frutos que agraden a Dios. Se te ama acá. Tu hermana Aura. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.